un hombre de la casa, y literalmente es un hombre de la casa porque es de San Felipe, recorre las calles, conoce el Valle de Aconcagua como la palma de la mano, profesor también de esta zona, abogado, juez también, tiene todo, esto es como tiene más oficio que Condorito. Claro. ¿Cómo está don Claudio Gómez? Gusto de saludarte, oye. Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación, Julio, y saludo también a todos los auditores que nos están escuchando en Radio Preludio para todo el Valle de la Aconcagua. Bueno, usted está en esto de la carrera constituyente, que es un tema de vital importancia en un proceso, digamos, de transformación de las reglas básicas. Pero que tengo la impresión, no sé, tú has recorrido todas las distritos, que es harto grande. Exacto. Como que se hizo un distrito para que los chicos les costara, en el fondo, ¿no? Sí, yo siempre he sostenido que este distrito quedó mal hecho, y gran responsabilidad tienen los parlamentarios de nuestra zona de hace unos 8 años atrás, no los actuales. Porque quedamos en una situación desmejorada. Acá en el Aconcagua está alrededor del 30% los votos, y en la provincia de Marga Marga está la mayor concentración. Imagínate que Quilpué es más grande que Los Andes y San Felipe juntos. Claro. Pero bueno, es lo que tenemos y lo estamos enfrentando de la forma que está. Hemos necesariamente extendido nuestro trabajo territorial más allá de los límites de Aconcagua. Hemos tenido que traspasar día por medio el túnel La Calavera con destino a las otras comunas del distrito, y a lo menos hasta el momento hemos tenido una muy buena recepción. Oye, me pregunta acá una auditor, ¿cómo opera usted? ¿Va en alguna lista? ¿Va en lista de independiente? Explica bien eso, porque también hay algún nivel de confusión. Yo voy como independiente apoyado por el Partido Socialista en la lista del apruebo. Okay. Yo en un principio quería ir independiente, pero como quedó el proceso constituyente hecho, las probabilidades de ser electo como independiente prácticamente son nulas. Y mi candidatura no es testimonial. Nosotros queremos estar en la constituyente y vamos a estar en la constituyente a partir de mayo en Palacio Pereira, en Santiago, del presente año. Así que optamos por esta opción y hasta el momento ha sido súper buena la dinámica de ir independiente apoyado por un partido. Jamás he recibido una orden, jamás he recibido una sugerencia, y he podido actuar con total libertad dentro de lo que yo considero que es lo óptimo para la constitución que necesitamos para los próximos 30 o 40 años. ¿Y esa constitución qué debiera de tener? A ver, yo siempre digo, para aterrizar las cosas, de que con una nueva constitución no vamos a pasar a ser Suiza o Luxemburgo de un día para otro. Tenemos que poner los pies en la tierra, por supuesto. Pero la constitución es de vital importancia porque consagra las normas fundamentales de un país, establece los grandes principios y valores, establece las reglas del juego, el rayado de cancha. De manera que una vez que tengamos la constitución del 2022, que va a ser una constitución democrática, nacida en un proceso constituyente también democrático, todas las leyes, políticas públicas y actuaciones de la autoridad van a tener que ajustarse a lo que diga la nueva constitución. Por tanto, esto es un proceso gradual y que va a comenzar a ver sus frutos a partir del año 2022. Pero paralelamente no podemos esperar el año 2022. Los parlamentarios actuales y el gobierno actual tiene que seguir haciendo la pega. ¿Y esto le cambia una nueva constitución, le cambia realmente la vida a las personas que nos están escuchando, ponte tú? Sí, mira, esto es un punto de partida, la nueva constitución, y yo creo que el debate constituyente va a versar principalmente sobre 3 grandes aspectos. Los derechos sociales en pensión, educación y salud. Nosotros creemos de que el acceso a la educación y el acceso a la salud no puede depender de la calidad o de la billetera o de la capacidad de pago de las personas. Hoy día, lamentablemente, quienes tienen poder adquisitivo tienen buena salud y tienen buena educación, y quienes no tienen que esperar 6 meses por especialista en la salud y tienen acceso a escuelas públicas que no dan las mejores posibilidades de desarrollarse íntegramente, por más esforzados que sean sus padres, en el por fondo. muy inteligentes que sean los niños, además. Y por más inteligente que nacen los niños. Creo que existe una desigualdad estructural en ese sentido con respecto a la educación. Yo considero una visión de sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse. Ahí quiero que profundice, porque muchos dicen no todos podemos ser ingenieros, médicos, abogados, porque un tema es oportunidades. Claro, por supuesto. ¿Cómo defines eso para clarificarlo? Porque yo he escuchado esto a muchas personas que dicen, pero si no podemos ser todos profesionales, tiene que haber de todo en la vida. Por supuesto, es imposible que todos seamos iguales, no podemos concebir una sociedad estructurada de esa forma donde seamos todos unos robots y que nademos todos para el mismo lado. Lo que se trata acá es de la igualdad de oportunidades, en que todos los niños chilenos, ya sea que nacen en Petorca, que en Quintero o en Calle Larga,
tenga las mismas posibilidades para desarrollarse respecto a un niño que nace en una comuna del cono oriente de Santiago. Por ahí va la cosa, capacidades de acceso, tanto a la educación, a la salud, y que se pueda desarrollar en buenos términos materiales, afectivos, emocionales. Yo creo que eso es lo que tiene que apuntar a la nueva Constitución, a que exista una igualdad de oportunidades. ¿Esto lo tiene súper claro la gente o no? Mira, ¿por lo que tú conversas? Necesariamente cuando estamos los puerta a puerta en el volanteo tenemos que dar a conocer cuál es la importancia del proceso constituyente y también aterrizar cuáles son las materias que podrían beneficiar a la ciudadanía con una nueva constitución. Existe desinformación y nos queda muy poco tiempo para seguir informando, y esa es una labor pedagógica que nosotros tenemos que ir realizando día a día. Y ahí parece que como que hubo un error en el tema de juntar tantas elecciones en conjunto que además tienen génesis distintas, ¿o no? Sí, lo que pasa es que originariamente la elección de constituyente era en octubre del año pasado, cuando fue la elección del apruebo. Claro. Pero por motivos de la pandemia, el apruebo se tuvo que postergar para abril del 2020, el apruebo se tuvo que postergar para octubre del 2020, y acuérdate que originariamente estaba presupuestado para abril 2020 y constituyente octubre del 2020. Sí. Y con la pandemia se tuvo que cambiar todo esto y quedó mezclado con alcaldes, concejales, gobernadores regionales, ahora para el 10 y el 11 de abril. Bueno, tengo algunas consultas acá. A propósito del tema del agua, dice una persona, ¿qué usted plantea para resolver este problema? A ver, yo creo que el gran responsable de la sequía lamentablemente es el calentamiento global, el cambio climático. El otro día fui a grabar unos videos a unos cerros en Putaendo y la vegetación esclerófila está seco, los espinos, los algarrobos están secos, hasta los guayacanes. Claro. Y son especies que solamente se riegan con la lluvia. Pero creo que esto no es solamente sequía, también hay un poquito de saqueo. La provincia de Petorca se encuentra con un decreto de escasez hídrica del 2008 y toda la región de Valparaíso, con excepción de Isla Pascua, del año 2020. En la cuenca del río Aconcagua fundamentalmente existe una sobreexplotación del recurso hídrico, y por la parte de la cuenca de La Ligua y Petorca existe lo que han determinado incluso estudios internacionales, una acumulación de derechos de aprovechamiento de agua de unos pocos en desmedro de otros. Un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez sostiene de que el 5% de los titulares de derecho de agua detentan el 70% de los derechos de agua consultivo, es decir, aquellas aguas que se agotan. Entonces, el Código de Agua y la Constitución del 80 permitió la acumulación del recurso hídrico en manos de unos pocos en desmedro de otros, de la agricultura subsistencia, de la agricultura pequeña y mediana, de los crianceros y de las comunidades locales que tienen escaso recurso hídrico para subsistir. ¿Ya? Ahora, eso no implica que uno esté en contra de la agricultura. Por supuesto que necesitamos la agricultura, porque con eso subsistimos y además genera un gran empleo. Exacto. El problema es un porcentaje menor que ha acumulado derechos de aprovechamiento de agua en desmedro incluso de otros agricultores y de los crianceros y de lo que yo señalaba recientemente. Por tanto, la Constitución va a tener que establecer necesariamente de que las aguas son bienes nacionales de uso público y establecer una preferencia para el consumo humano y de saneamiento. ¿Ya? Luego de eso no va a empezar a llover de un día para otro, ni va a empezar a emerger el agua de las napas subterráneas, sino que de ahí para adelante la política democrática va a tener que establecer un mejor mecanismo para distribuir el recurso hídrico, distribuirlo democráticamente, si lo podemos decir de alguna u otra forma, y además va a haber que inyectar recursos. Y establecer políticas públicas que tiendan a mejorar la distribución de recursos hídricos con revestimiento de canales, con construcción de embalses y otro tipo de medidas necesarias que vamos a tener que tomar para que esto sea de mejor forma. La sequía llegó para quedarse, lamentablemente. Entonces, si no cambiamos la legislación actual ahora con la nueva Constitución, de aquí a 40 años esto se puede transformar en un desastre. Oye, tengo acá una consulta que me hace la señora Yolanda sobre el tema de la educación. Dice, no nos hemos sentido muy favorecidos con las últimas modificaciones que se hicieron en materia de educación, no se han podido implementar del todo. ¿Qué es lo que plantea el señor Gómez para esos efectos? A ver, como señalaba recién, la Constitución solamente va a establecer grandes principios a los cuales posteriormente la legislación va a tener que adecuarse. Nosotros creemos que el sistema de educación tiene que ser con acceso universal y de carácter gratuito y de calidad, por supuesto. ¿Te acuerdas que hace 4 o 5 años atrás hablaba de la educación gratuita universitaria y parecía una locura? Claro. ¿De qué está hablando la señora Bachelet que quiere universidades gratis? Como si no ocurriera eso en el 90% de los países del mundo, y vimos cómo eso ha dado los frutos, cómo distintos estudiantes han podido acceder con este beneficio a la gratuidad. Y yo conozco ya, alumnos que están egresando, que han egresado ya después de haber estudiado y sin pagar, y gente que no podía pagar, o sea, hubieran sido
obreros. Exactamente, no hubiesen tenido la posibilidad de desarrollarse. Yo estudié en colegios públicos, en liceos públicos, toda la enseñanza media. Yo era un poquito desordenado, mentalmente y materialmente también. Estudié en el Liceo de Hombres y en el Liceo Max Alan Marchand de los Andes. ¿Ya? Y después yo quería estudiar y lamentablemente no me dio el puntaje para estudiar Derecho en universidades públicas, entonces no tenía ninguna opción de estudiar. Y para poder entrar a universidades privadas era muy cara y había que pedir créditos bancarios con aval. Entonces, para poder estudiar como derecho, que se compra un auto. Claro, entonces para estudiar Derecho tuve que pedir créditos Corfo en esa época, donde mi mamá era la titular, y tuve que conseguirme un aval, mi hermano. El banco me prestó, por ejemplo, 10 y terminé pagando 25. El crédito universitario lo terminé de pagar hace como 6 meses. Ok. Entonces ahora eso no se concibe, evidentemente en el año 2021, de que tengamos que estudiar con créditos bancarios. Afortunadamente esto ya no existe, existen otros mecanismos de financiamiento. Pero ¿por qué te cuento mi caso personal? Porque eso ya no lo podemos concebir y la nueva Constitución tiene que hacerse cargo de estas materias y establecer en todos los niveles educación de calidad y por supuesto también gratuita. Ahora no significa que sea gratis, el Estado la tiene que financiar, por supuesto. Ahora, respecto de que no alcanzaste tú a llegar a una universidad pública, no era por capacidades, sino que era porque hay el capital que se tenía cultural, digamos, de instrucción bastante básico. Claro. Entonces ahí viene justo también. Pues. Yo siempre fui inquieto intelectualmente y si no me fue bien en la prueba no era solamente porque no era inquieto, sino que también había un tema de educación estructural que probablemente no se recibió íntegramente, claro. Como si yo hubiese terminado, porque yo en la básica estuve en el instituto, y probablemente si hubiese salido del instituto hubiese entrado colado a la Chile, sí, claro, como si lo hicieron otros compañeros. Exacto, tengo algunos testimonios de personas que estuvieron en colegios municipalizados, por ejemplo, lograron llegar a carrera y se encontraban con que todos sus alumnos, sus compañeros manejaban 2, 3 idiomas, habían salido fuera del país. Exacto. O sea, era otra cosa, digamos, teníamos que nivelar mucho. Sí, bueno, yo me siento orgulloso de haber estudiado el Liceo de Aconcagua, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me abrió mucho la mente y ahí supe y conocí lo que era el debate cívico, y ahí entró principalmente mi gana de estudiar Derecho y lo que soy actualmente, candidato a redactar una nueva Constitución para Chile. Oye, respecto de esta nueva Constitución, el tema, por ejemplo, de la eutanasia, ¿esto lo contempla la Constitución a propósito de lo que se ha aprobado, digamos, el tema de la eutanasia en España? ¿Eso lo aborda la Constitución? La Constitución podría establecer principios generales. Por ejemplo, la Constitución actual protege la vida y también la vida del que está por nacer. Es por eso de que muchos decían que cuando se iba a aprobar la ley de divorcio, las 3 causales, eso era inconstitucional, porque la ley protegía la vida del que estaba por nacer. Y si la Constitución protege la vida en todos los aspectos, desde la vida del que está por nacer hasta los últimos días de la existencia de una persona, teóricamente las leyes para abajo no podrían regular eutanasia y no podrían regular el aborto. ¿Y eso hay que corregirlo según tu opinión? Yo creo de que la Constitución tiene que proteger la vida, por supuesto, no me cae lugar a duda, pero las leyes también tienen que dar la posibilidad a que las mujeres tengan pleno derecho sobre su cuerpo y también establecer derechos reproductivos para la mujer y que ellos puedan decidir libremente. ¿Y en el caso de la eutanasia o el homicidio asistido, como le llaman Yo creo de que la eutanasia perfectamente puede permitirse en lugares, en circunstancias muy excepcionales, y que también sean calificados por un equipo médico profesional, no un médico, sino que también un equipo médico. Podría pasar de que una persona que no está en los últimos días de su vida quiera decidir morir, pero no está en una situación que calificaría como eutanasia, por tanto se requieren informes favorables de equipos médicos y que las personas también, yo creo en la liberalidad de la especie humana, por tanto en condiciones extremas, en condiciones donde no exista una posibilidad de superarse en términos médicos, perfectamente podría existir la capacidad mental de una persona para decidir respecto a lo que va a ocurrir con su último día. Es necesario que también esté en su sano juicio para poder tomar esta decisión. Oye, me detengo aquí un poquito respecto de el tema de la pena de muerte. Hoy día se ha puesto nuevamente en el tapete esto a propósito de unos hechos policiales bien importantes, pero yo no sé si en esta nueva Constitución se va a discutir este tema, que por lo demás tiene un tratado, que es el Tratado de San José, y que prohíbe la pena de muerte. ¿Cómo se resuelve esto? Porque hay mucha gente hoy día, incluso actores de la centroizquierda, que están mostrándose a favor de, en algunos casos específicos, reponer la pena de muerte. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que por más grave que sea el delito, creo de que al delincuente no lo podemos transformar en una víctima favoreciéndolo prácticamente con una pena de muerte. Yo creo de que la sociedad, la especie humana dentro de la cual nos encontramos nosotros, obviamente, tiene que buscar los mecanismos para castigar a estas personas con penas de presidio perpetuo de manera efectiva hasta los últimos momentos de sus días. Por tanto, yo considero de que por más allá de que grave sea un delito, la pena más alta que debiera contemplar nuestro país es precisamente la cadena perpetua efectiva. Y efectivamente, como tú señalas, Julio, nosotros tenemos suscritos tratados internacionales donde no podemos volver a establecer la pena de muerte. Que está por sobre la Constitución, ¿o no? No, los tratados internacionales tienen un rango de ley. Okay. Los tratados internacionales son aprobados ratificados por el presidente de la República y aprobados del Congreso y pasan a ser ley de la República. Okay. Pero el hecho de que hayamos suscrito tratados internacionales, tenemos que respetarlo. Incluso el proceso constituyente actual establece que uno de los límites es precisamente el respeto a los tratados internacionales. Y ahí no podríamos, por ejemplo, restablecer la pena de muerte. Y lo mismo también establecen tratados internacionales con respecto al dominio o la propiedad. Hay tratados internacionales que ha suscrito Chile por el cual el Estado tiene que respetar la propiedad. La propiedad privada. Exacto, de que Julio Arduaz sea dueño de esta radio y Claudio Gómez sea dueño de tal propiedad. Yo le doy la tranquilidad a esas personas y a todos los que nos están escuchando de acá. Nadie se le va a ver puede decir, no, van a expropiar todo. Sí, porque yo he escuchado sectores de derecha radicales que dicen, no vote por la nueva Constitución porque le van a quitar todo lo que usted ha ganado con su esfuerzo. Es una mentira. Claro. Tanto como hay tratados internacionales que respetan los derechos humanos, que respetan la vida, que harían imposible restituir la pena de muerte, también hay tratados internacionales que protegen el derecho de dominio de las personas que tenemos sobre nuestros bienes. Okay. Ahora bien, la única propiedad que probablemente se va a tener que revisar es el derecho de propiedad sobre las aguas y sobre la minería. Agua y minería. Exacto. Y respecto del tema de la pesca hoy del mar y de estas concesiones que se entregaron. Sí, ahí también tenemos que revisarlo y eso es materia de ley y creo de que tienen que existir mejores mecanismos para distribuir los recursos pesqueros. Y obviamente los recursos pesqueros también no pueden sobreexplotarse. Tenemos que tener en consideración primeramente el medio ambiente y que no se perjudique este tipo de recursos, pero evidentemente que eso también habría que revisarlo a nivel legal. Una persona me hacía el comentario sobre el tema de alguna, no sé si son concesiones, aclárame tú, o son cesiones de derecho que generaron la serranía en algún momento y que han hecho un negocio bien importante con otrora bien de uso público como eran los cerros. ¿Cómo se condice eso? Sí, lo que pasa que, bueno, en determinadas épocas se generaron ciertas comunidades con respecto a personas que vivían en un lugar determinado. A cada persona se le asignó su lugar de tierra, qué sé yo, 5.000 metros cuadrados, 1 hectárea, 10 hectáreas, y además a estas personas que formaron estas comunidades se le entregaron estas serranías, donde son 50, 100, 200 o 1.000 personas las que son dueñas de esta serranía, y cada una de estas personas son dueñas en un porcentaje, en una cuota, en un 1%, en un 2%. Por tanto, estas serranías son un conjunto de personas que tienen la titularidad de dominio. ¿Pero tenían algún objetivo? Porque claramente, en algunos casos, no en todos, se ha ido perdiendo el objetivo inicial. El objetivo es que estas comunidades, que cada uno de manera individual tenía 5 hectáreas, 10 hectáreas, y tenían un porcentaje o una cuota sobre la serranía, lo ocuparan para que sus animales pastaran, para la leña y otro tipo de actividades que están vinculadas a la comunidad. Muy loable aquello. Claro, ese es el espíritu originario. Pero lo que ha pasado es que hemos visto de que algunos comuneros que de cierta forma se han ido apropiando de la serranía, han ido incluso vendiendo a personas trozos de serranías para que instalen sus casas. Claro. Pero esas ventas no tienen ninguna validez legal. Y hay mucha gente que ha comprado y ha pasado la plata. Y el tema, por ejemplo, de los paneles solares o de las antenas de las carreras de motocross, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso es legal o no? Mira, las serranías, lo que pasa es que si se ponen de acuerdo todos los comuneros de una serranía, perfectamente podrían ejecutar ahí lo que se les dé la regalada gana, porque en el fondo son dueños de ello. Okay. Pero para ello implicaría que estén de acuerdo todos los titulares de dominio de la serranía, todos los comuneros. Okay. Si hay 2 o 3 que no están de acuerdo, no debiera ejecutarse esto. Pero parece
parece justo, porque un poco apunta a eso la consulta, parece justo que un ciudadano que paga impuestos, etcétera, y que habían bienes de uso público, hoy día no puedan, por ejemplo, ir a comerse un asado para el 18 de septiembre a un cerro. Eso yo lo encuentro lamentable. Muchos de nosotros nos paseamos por los patos, por todos lados, por el Cajón San ahora no se puede Francisco, nada, está todo cerrado. Y está todo cerrado, yo lo encuentro lamentable. Y eso está en manos privadas actualmente. Yo igual soy de la teoría que perfectamente podríamos innovar, y tal como las aguas y las playas son bienes nacionales de uso público hasta ciertos metros al interior, yo también creo que cierta parte de la franja cordillerana podría ser un bien nacional de uso público para que los chilenos y chilenas tengamos pleno acceso. Claro. Yo no me cierro eso y perfectamente podríamos discutirlo. Tantos metros desde la frontera de Argentina o tantos kilómetros de la frontera hacia el interior. Ahora, ¿cómo va a ser el trabajo probablemente tal que ustedes van a hacer? Porque yo me imagino que, no sé, pues van a estar con unos libros grandes, estudiando, recluidos, qué sé yo, esperando la iluminación, o va a ser esto con participación ciudadana para determinados temas. ¿Cómo va a funcionar esta cuestión? A ver, la constituyente va a empezar a funcionar en Palacio Pereira el 11 de mayo. Palacio Pereira está como a 3 cuadras del Terminal Los Héroes, así que yo creo que nos vamos a ir en bus, ¿ya? Más rápido. Y lo primero que vamos a tener que hacer los constituyentes a partir del 11 de mayo es redactar el reglamento de la constituyente, es decir, cómo va a funcionar la constituyente durante el año de funcionamiento. Probablemente va a haber un sistema muy similar a la Cámara de Diputados, donde van a legislar 3 semanas. Pero ahí va a llegar un viejo con un borrador, no te quepa la menor duda. Los que tengan mayoría y van a negociar eso. Probablemente ya hay una minuta redactada. Claro, sí, efectivamente. Pues sí, la cosa es así. Yo creo que la constituyente también va a funcionar en comisiones, va a haber un grupo que va a estar encargado de la descentralización y regionalización, otros van a estar encargados de medio ambiente, otros van a estar encargados de los derechos sociales, otros van a estar encargados de la forma de gobierno, etcétera. Lo que sí yo sí puedo decir, y que va a ser muy importante, es que la constituyente no va a poder ser un claustro donde vamos a ver 155 iluminados. Como era antaño los que redactaban las leyes. Claro, y que cuando lleguemos a acuerdo en una cláusula va a salir humo blanco de Palacio Pereira, no. Va a salir el rey a leer un escribiente. Claro, incluso habían unos sectores conservadores de derecha que querían de que las votaciones fueran privadas, porque tienen miedo a dar a conocer su visión. Y también hay unos sectores ultra, por qué no decirlo, de izquierda, que quieren rodear la constituyente y poco menos que meterle presión a los constituyentes para que lleguemos a ciertos acuerdos. No, la constitución va a tener que ser una instancia de negociación donde lleguemos a grandes acuerdos y tener la suficiente apertura para no trancar el proceso. Claro. Y que la nueva constitución quede en aquellas materias que nos unen como país. Por supuesto que vamos a tener que ver los derechos sociales, el agua y el medio ambiente. Ahora bien, para mí me es difícil concebir a alguien de derecha que esté en contra del agua como bien nacional de uso público. Yo creo que ya son materias que están bastante concientizadas. Y con esto termino la idea. Los constituyentes vamos a tener que tener un vínculo permanente con la ciudadanía. Y ojalá que el reglamento establezca mecanismos obligatorios para los constituyentes para que estemos en el territorio. Yo en mi caso voy a estar en el territorio, pero hay otros que no les gusta ir al territorio, como los que hacen turismo electoral. Nosotros tenemos candidatos constituyentes por nuestro distrito 6 que son de Santiago, viven en Santiago y son candidatos constituyentes por nuestro distrito. Para mí eso es impensado. Por tanto, la constituyente y el reglamento va a tener que obligarnos a tener un contacto permanente con la ciudadanía para recoger lo más profundo de las bases sociales y transmitirlo a la constituyente. Los constituyentes solo somos unos meros representantes, no somos empoderados en cuanto a nuestra visión. Oye, ha sido un gusto, ¿va? Nos quedan hartos temas, pero sí, se nos pasó el rato. Encantado de poder seguir conversando. ¿Cuál es su letra y su número? Su sa, se sigue, porque ahora ya no son letras. Sí, ahora viene letra y número. Yo soy el constituyente de Aconcagua, representando a la lista del apruebo, YB26. 26. Tienen que buscar la YB26 el 10 y el 11 de abril. Necesitamos representantes de Aconcagua en la próxima convención constitucional, que no nos pase lo mismo que nos pasó con los diputados, que no tenemos ninguno local. Hay que votar por aconcagüinos, hay que votar por gente local para que podamos tener nuestras demandas debidamente representadas en la constituyente. Así que les pido el apoyo a sumarse, a construir juntos este camino. Letra IB26 por la lista de la prueba. Un abrazo, Julio, y muchas gracias por la invitación.